probable que todos hayamos sido Alicia en algún momento de nuestras vidas. Para los que no sepan cómo es esta experiencia, es como tener esa sensación de estar perdida, desorientada, en la que nada de lo que haces te llena. No querés ni preguntarte por qué haces lo que haces. Y lo más parecido a una respuesta es la que te dan lo que hacen lo mismo que vos. Seguro escucharon. Hay algunos que te dicen, lo importante es que estés haciendo algo. Hay que mantenerse activo. Yo pensaba que esta frase era alentadora, pero con el tiempo me di cuenta que en realidad, si no sabes para qué, tampoco sirve mucho hacer. Como diría San Agustín, corremos pero extraviados. Otros creen que te dicen algo muy profundo cuando te dicen que lo más hermoso es vivir una vida sin propósito. Pero la realidad es otra. No hay nada de lindo en una vida sin propósito, porque un camino sin rumbo es una vida a ninguna parte. Yo sí fui Alicia. Terminé la secundaria y fui la única de mis 6 hermanos que no quiso hacer orientación vocacional. Así que siempre que me preguntaban qué iba a estudiar, yo contestaba abogacía. El primer año de facultad fue una tortura. Todos los profesores comenzaban las clases preguntándonos por qué habíamos elegido la carrera. Yo comenzaba a hacerme un bollito en la silla, tratando de no hacer contacto visual, y en vez de pensar en la respuesta, pensaba, ¿cómo no tengo la capa de Harry Potter de invisibilidad? No sabía por qué había elegido la carrera, porque no tenía matemáticas, porque me dio fiaca hacer orientación vocacional, porque me gustan las series de abogados, obviamente, no eran buenas respuestas. No sabía por qué abogacía era la carrera que iba con lo que quería alcanzar en la vida. En 3 años de facultad solo había rendido 5 materias. Las tenía todas regulares, solo que no las rendía y no sabía por qué. Por no rendir y por las correlatividades, perdí un año. Cuando me di cuenta que perdí un año, imagínense, un bajón. Me dio una disconformidad muy grande conmigo misma. Junto con esto, en otros aspectos de mi vida me sentía igual. No sé si alguna vez sintieron que están perdiendo el tiempo, que lo que hacen no es suficiente, pero al mismo tiempo están haciendo todo lo que las personas hacen a su edad. Iba al gimnasio, al cine, hacía cursos, la facultad, pero ninguna actividad era atractiva. Cuando salía nunca era la gran cosa. Y esto me llevó a creer, y puede ser que a ustedes también les pase, que estaba deprimida, que estaba pasando por una crisis propia de la edad y que en algún momento se me tenía que pasar. Pero lo cierto es que no pasa ni va a pasar a menos que hagas algo para que así sea. Yo no estaba deprimida. En realidad, yo estaba distraída. Todos los días se me presentaban oportunidades para hacer algo que tenga sentido o para mejorar, solo que simplemente yo no los veía. Yo no estaba viviendo por mi propia elección, y lo irónico es que al no hacerlo, aún así había estado eligiendo caminos que no me llevaban a ninguna parte, porque como Alicia, yo me conformaba con caminar, pero no tenía un rumbo. Y entender esto cambió totalmente la perspectiva de mi propia existencia. Si prestamos un poco de atención, nos vamos a dar cuenta que el mundo ya tiene para nosotros un montón de distracciones, una serie de objetivos y metas que se nos presentan a la carta, como fines en sí mismos. Lo que debemos soñar, qué nos hace pleno, qué es divertido, cómo tenemos que estar físicamente para ser felices, qué moda tenemos que seguir para no salirnos de órbita. Como si la felicidad encajara en una foto de Instagram. Déjenme contarles un secreto que desde que yo lo descubrí, no paro de constatarlo a diario. El mundo nos quiere estándar. Nos quiere como un dato en una estadística, como un determinado comportamiento de mercado, en una determinada corriente ideológica. Se trata de encajar, que te amoldes, que no estés sacando el rumbo que no estés sacando la cabeza con tu propio rumbo. Y la única manera de dejar de ser estándar y de salirte del cardumen social es que te preguntes para qué y que tengas tu propósito. En realidad lo malo no es no tener clarísimo cuál es nuestro propósito. Lo malo es no buscarlo. Ignorar el peso y la importancia que puede tener un propósito en la vida de una persona. Y no es que tengamos que sentarnos a pensar y a pensar y a pensar y quemarnos la cabeza hasta encontrar cuál es nuestro propósito y onda gritar eureka.
porque al propósito lo vamos descubriendo a lo largo del tiempo y según las circunstancias de nuestra propia vida. Santo Tomás nos diría que tenemos que ser sagaces, aprender a leer entre líneas. Ahí es donde va escribiendo Dios su mensaje. En el tiempo en el que yo les contaba, yo no tuve la sagacidad suficiente para entender lo que pasaba en mi interior hasta que ya no pude esquivar por más tiempo estas preguntas fundamentales que nos cuesta tanto hacernos. ¿Por qué y para qué hago lo que hago? ¿Qué rumbo le quiero dar a mi vida? Me sorprendió saber que no era la única que andaba como pez fuera del agua cuando leí una encuesta realizada a 1000 jóvenes argentinos que iban entre 15 a 21 años. Y todas las respuestas tenían índices muy bajos. Por ejemplo, en cuanto a la felicidad, solo el 18% decía gozar de bienestar emocional. Solo el 39% de los jóvenes veía su futuro positivamente. Cuando terminé de leer la encuesta, sentí que para los jóvenes de hoy, la vida es como una montaña rusa. Y creo que es porque la felicidad es un estado interior, pero nos pasamos todo el tiempo buscándola afuera. Y lo cierto es que nunca va a estar en nuestro entorno todo perfecto, y no podemos poner ahí nuestra esperanza de ser felices. Viktor Frankl, un psicoterapeuta que sobrevivió a los campos de concentración nazi, escribió que lo que el ser humano en verdad necesita no es un entorno sin tensiones, sino luchar y esforzarse por una meta que valga la pena, poner nuestra energía en una tarea libremente elegida. Dar el primer paso para poder dirigir tu camino no es tarea sencilla, pero es fundamental, porque ya no se trata de preguntarnos ¿qué quiero tener en la vida?, sino ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Para qué estoy en el mundo? Tu propósito es tan grande que te impulsa a dar el primer paso y te mantiene concentrado en alcanzarlo. Puede que alguno no se sienta del todo perdido como Alicia o con un vacío existencial. Y eso puede ser muy bueno, pero también puede significar otro problema. Y es que tal vez algunos se hayan acostumbrado a hacer las cosas sin preguntarse para qué. Tal vez, insisto, estamos distraídos. Y tener un propósito no solo te saca de esa distracción, sino que nos eleva, nos da fuerza, te permite correr donde antes arrastrabas los pies. Porque una vida plena no es para unos pocos afortunados, sino para los que no se cansan de buscar, los que no se conforman con vivir en una pecera y los que no tienen miedo de salir y aventurarse en el océano. Se trata de encontrar y poder ser consciente de lo que siento y de lo que soy, para poder dar lo mejor de mí. Y entonces ya no van a ser simplemente objetivos o metas. El propósito se relaciona con una misión abarcadora más allá de las metas que pueda buscar a diario, porque puede pasar que las confundamos. Por ejemplo, tener como meta recibirme y poner todo mi empeño en eso, y al otro día de la graduación, de nuevo, ese vacío, como, ¿ahora qué hago? ¿Esto era todo? Eso es porque un propósito es más grande que un objetivo o una meta. El ser humano es un ser espiritual además de corporal, por lo que nunca se va a conformar con el dinero o con una casa como fin. Siempre aspira más, a algo que lo trascienda, y ese algo más lo da tu propósito. En el tiempo en el que yo andaba sin rumbo, me invitaron a ser parte de una asociación que ayudaba a mujeres en situaciones muy vulnerables y yo acepté. Un día me topé con una chica de mi edad que estaba embarazada y estaba pensando en abortar. En ese momento me salió ver todo lo bueno que tiene la vida, todas las oportunidades que tendría ella y su bebé. Yo le dije que se quedara tranquila, que encontraríamos la solución a sus problemas y que siguiera con su embarazo. Después de esta charla yo estaba tan conmocionada que no quería volver a mi departamento. Así que fui a una iglesia, me senté en uno de los bancos de atrás y comencé a llorar. Por primera vez en mi vida recé con ganas por alguien que no conocía, con las mismas fuerzas cuando rezo para mi familia, mis amigas, mis preocupaciones. Este encuentro me terminó de demostrar que ni la felicidad ni el fin de nuestra vida puede quedarse encerrado en nosotros mismos. Porque como dije, el ser humano
tiende a trascender. Y trascender implica salirse de uno mismo. No van a tener un propósito de vida si solo se plantean objetivos o metas efímeros, materiales, que no tengan la calidad tal de darle sentido al para qué de su existencia. Entre tanta de las genialidades escritas por Santo Tomás, a mí me encanta esta frase: lo que amamos, eso somos. Creo que aquí está la clave para encontrar nuestro propósito vital. Por cierto, respecto a esta charla con esa mamá que les contaba que me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas en mi vida, quedamos en mandarnos mensajes. Y créanme que cada vez que sube estados con fotos o con frases para su hija, como que es plenamente feliz o que su hija es el amor de su vida, a mí me da una alegría tremenda de saber que ese fue hasta ahora el mejor consejo que di en mi vida. Si mis profesores de primer año me preguntaran ahora por qué elegí la carrera de Derecho, yo les podría contestar segura: me gusta escuchar a las personas y tratar de aconsejarlas para bien. O sea, me gusta ayudar a solucionar problemas. Y por eso creo que abogacía es una carrera que va acorde a mis propósitos. Esta experiencia fue tan enriquecedora para mí, porque realmente pude entender que esto solo fue un punto, que no era una acción por la que me podía tirar panchamente a ver pasar la vida, sino que vivir con propósito es un camino. No se alcanza ni se materializa, sino que se vive y se puede encontrar en cada paso. Ya es una gran cosa que entiendan que no estamos predestinados. Solo los peces muertos van con la corriente. Las personas que cambian el mundo con sus vidas, sus acciones, sus empresas, adivinaron, tenían un propósito. ¿Saben una cosa? El gato le mintió a Alicia. No es verdad que si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Todo lo contrario, ningún camino es bueno, porque un camino sin rumbo es una vida a ninguna parte. Y el mundo hoy necesita jóvenes con propósitos trascendentes. Los jóvenes, más que buscar un trabajo, buscamos adherirnos a una causa. Cuando nos sentimos inspirados por una causa, que nos ofrecemos como voluntarios. Queremos ser parte de eso que nos engrandece. Hagamos entonces de nuestra vida una historia que después merezca la pena ser contada. Encontremos una causa tan grande que llene de sentido nuestra existencia. Gracias.